Y ahora vamos a tener un bloque sobre temas sanitarios con una primera presentación que está referida a experiencias en barbechos para el manejo de borreria en soja y maíz, que está a cargo del licenciado Sebastián Sabaté. Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias Fernando y al programa Granos por la invitación a presentar parte de los resultados de la campaña pasada. Como el tiempo es corto, vamos directamente. La idea es mostrarles cuáles algunas de los resultados de las experiencias del manejo de borreria que venimos haciendo, particularmente para el barbecho del cultivo de granos. Borreria, a nivel nacional, quizás no es una de las malezas más importantes. Si se fijan en esta encuesta de la REM de APRESID, figura como séptima, pero como vieron ya en la encuesta que hace la estación experimental, para Tucumán estamos hablando de prácticamente la tercera maleza en importancia, peleando con Amaranthus, ¿no? Borreria es una especie perenne, que tiene la característica esta, ya la conocen ustedes, del silopodio, que puede germinar de ese silopodio o brotar en realidad después del invierno, tempranamente, sin muchos requerimientos de agua. La reconocemos básicamente por el tallo cuadrangular y estas hojas sésiles que están como soldadas en la base de las hojas, formando esta estípula. Y bueno, también es importante tratar de reconocerla de semilla, porque tiene dos germinaciones. Acá en este trabajo del CREA, muy interesante, podemos ver que la principal germinación, una de las principales germinaciones es a partir de noviembre, diciembre, pero otra muy importante es en marzo hasta un pico de mayo. Y como les decía, el brote de silopodio se da en cualquier momento después del invierno que tenga la posibilidad de brotar. Una de las experiencias que hemos hecho, que venimos trabajando, es en borrerias de 1 a 5 ramas. Si se fijan, el ensayo se hizo a fines de noviembre del año pasado, después de unas buenas lluvias que hubo. Y en esta experiencia particular, como ven, paraquat o paraquat con diurón, no hemos tenido muy buenas respuestas ahí a ese tratamiento. Venimos trabajando con glufosinato, que se fijan que dio un poquito mejor de control, pero todavía insuficiente, y lo que hace unas campañas, vimos como muy interesante, es un efecto combinado de glufosinato de amonio con una prometrina o una atracina, de acuerdo a si vamos a soja o si vamos a maíz, con una triacina, que nos mejora mucho el control inicial, y también un poco a largo plazo. Si se fijan, esta última barra es a los 36 días después de la aplicación. También veníamos viendo un efecto interesante con la mezcla de glufosinato de amonio con diflufenicam. Les muestro acá un par de imágenes. Glufosinato de amonio más prometrina, acá lo ven a la izquierda a los 15 días, como quema bastante bien estas plantas chicas, y acá la parcelita, una de las parcelitas, a los 22 días, como tiene un efecto interesante, ¿no? Por otro lado, otra molécula que se está usando mucho para borreria es flumioxacin. Como vieron ustedes en la encuesta, el uso de flumioxacin ha crecido mucho, y una de las hipótesis es como consecuencia de borreria. Todas las flumioxacin solo y mezclas distintas que probamos tuvieron casi el mismo efecto de control. Después hay esta triple mezcla, donde tuvimos un efecto más prolongado, pero bueno, no sé si se justifica desde el punto de vista
de manejo este tipo de apilamiento de PPOs, tanto PPO y bueno, y el fluroxifil que sabemos que funciona en cierta forma. Acá podemos ver el efecto de flumioxacina a los 15 días, un quemado muy rápido e intenso, y acá a la derecha vemos a los 22 días también una parcelita muy bien controlada. Por otro lado, también en estas probamos lo que son algunos barbechadores largos, a pesar de que no fue tan largo el periodo ese, pero vemos que en esta experiencia imazapyr se mostró muy interesante y la mezcla comercial que hay de imazapyr más imazapyr también registrada para barbecho largo, también tuvo un efecto interesante. En este caso imazetapyr no. Acá podemos ver cómo esta es la parcita de imazapyr. Quedan como momificadas las plantas, pero bueno, no hay rebrote prácticamente, y acá a los 22 días también la ven, que en este lote teníamos también problemas de leucina y algunos de cloris, así que fue un control interesante, ¿no? Como una de las alternativas. Después también probamos en otro momento con borrerias, como ven, más grandes, de más de 5 ramas, los mismos tratamientos. Los gráficos son similares, así que les paso a mostrar las fotos directamente. Flumioxacin a los 8 días, ven el quemado intenso que hace, y lo que les comentaba, flumioxacin se está usando porque tiene esta especie de la borreria tiene una susceptibilidad particular al herbicida. Si se fijan acá, al lado de esta borreria quemada, hay una rama negra que tiene poco efecto. Estas lotes tienen solo flumioxacin, ¿no? Entonces, es la especie que tiene una susceptibilidad puntual. Pero como les decía, nosotros estamos evaluando alternativas para poder rotar o alternar distintos modos de acción para el manejo de esta especie. Acá, por ejemplo, que les decía, tenemos una opción para soja y otra para maíz. Glufosinato de amonio más atracina, también nos da ese quemado. En este caso, fíjense, cuando ya nos vamos a esos tamaños más grandes, ya como estamos trabajando con herbicida de contacto, es relativamente difícil llegar a mojar bien, a pesar de que, bueno, el efecto de control sigue siendo bastante interesante. Acá, esas mismas parcelas, a los 22 días, vemos que el control es bastante interesante también. Esta mezcla de glufosinato de amonio más atracina también la vemos con algún cierto potencial para el manejo en post-emergencia de maíz. Tenemos que seguir trabajando en esas experiencias, y como todavía no hay una mezcla registrada para el uso de estos dos productos juntos, pero creo que sería interesante como alternativa en algunos escapes de maíz o cuando el maíz no logra cerrar, ¿no? Otro aspecto importante de borreria, como les decía, es el hecho de estas germinaciones que se dan a partir de marzo, y que en el caso este es un lote de maíz, ahora en julio, vemos la cantidad de borreria que puede llegar a haber debajo de ese maíz, o sea que hay que ver si es necesario hacer un manejo en esa etapa o no. Algo muy interesante que se descubrió en estos últimos años sobre el glufosinato de amonio es que hay un sinergismo con saflufenacil, o con cualquier PPO en realidad, pero también algo interesante para lo que estamos encarando nosotros. Si se fijan en estas fotos, hay un tratamiento a temperatura normal acá arriba y un tratamiento a baja temperatura. El glufosinato era conocido por trabajar muy bien a altas temperaturas, pero bastante mal. Acá abajo se ve el glufosinato solo a bajas temperaturas, y cuando se hace esta mezcla con un PPO, en este caso, en este trabajo se probaron varios y se vio que saflufenacil es uno de los más interesantes, se ve que actúa muy bien en condiciones de buena temperatura y también mejora el manejo en estas bajas temperaturas o en estas condiciones por ahí que antes eran consideradas no tan buenas para el glufosinato de amonio. Y bueno, parte de estos trabajos que hicieron en la Universidad de Colorado
hicieron que el glufosinato de amonio se tenga que reclasificar como un herbicida dependiente de la luz. Antes estaba como un herbicida que actuaba sobre el metabolismo y ahora se reclasifica, y también abre muchas ideas interesantes para trabajar con glufosinato de aquí en adelante, más teniendo en cuenta que quizás hay ciertos otros quemantes que puedan llegar a salir del mercado, ¿no? Esta es alguna de las experiencias que empezamos a hacer ahora en el invierno. Fíjense, acá el glufosinato de amonio solo, aún con plantas chicas, no me está dando un buen quemado, ¿sí? Y esta es la mezclita de glufosinato de amonio con una baja dosis de flumioxacin, mostrando ese sinergismo muy interesante para seguirlo evaluando. Bueno, como conclusiones, se dispone de algunas herramientas efectivas para el manejo de barbechos, de borreria en barbechos. Es importante hacer un manejo temprano para evitar las plantas de gran tamaño por el tema del mojado y, bueno, llegar lo mejor a siembra. Antes, ante los posibles rebrotes, siempre, como ustedes saben, ya vienen trabajando sobre aplicaciones repetidas, entonces es necesario planificar qué activos vamos a utilizar y en el mejor orden cronológico para esos activos, también teniendo en cuenta por ahí las otras malezas problemas del lote. Todavía necesitamos desarrollar algunos manejos en post-emergencia de soja que no tenemos. Vemos un potencial de la mezcla de glufosinato con atracina como post-cosecha, como post-emergencia de maíz, y bueno, y está todo esto que les mostré de la post-cosecha que vamos a seguir trabajando. Como les comenté ya, las nuevas experiencias con glufosinato de amonio en estas investigaciones creo que abren oportunidades de uso más eficientes de este activo, que también pueden traer alternativas bastante interesantes. Bueno, este es el equipo de la sección maleza, a los que agradezco todo el esfuerzo en todos los cultivos que trabajamos, no solo en granos, y bueno, cualquier cosa que necesiten contactarse, tienen nuestro mail y nuestra Twitter, y ya saben que cualquier pregunta que tengan, la mandan acá por WhatsApp y después las contestaremos. Muchísimas gracias a todos y espero que sigan disfrutando del taller.